Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Agradecemos a Dios en esta tarde, esta oportunidad que nos regala de estar en su casa, celebrando culto a su santo y divino nombre y disfrutar del ambiente de Dios. Amén. Y para mí, como siempre, es una honra y un privilegio poder estar en la Iglesia de la Paz. Amén. Compartiendo este culto y compartiendo un consejo de la palabra de Dios. Espero que el Señor nos haga bien, como siempre, por medio de su hermosa palabra. Amén. Amén. Meditaba en el Señor y creo que el Espíritu Santo ponía esta palabra en mi corazón para todos nosotros, para bendecir nuestra vida y darnos de nuevo una lección espiritual. Amén. Aquellos que tengan Biblia, vamos a leer juntos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Creo que los versículos que acabamos de leer son unos versos de la Escritura con una lección para nuestra vida cristiana espiritual muy importantes. Son los últimos de un capítulo 11 en el libro de Mateo, precioso. De hecho, te animo que en casa, si te es posible, esta noche te leas Mateo capítulo 11 y puedas ver lo que ese capítulo encierra de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 11 comienza el texto hablando. Dos discípulos de Juan Bautista vienen delante de Jesús a hacerle esa gran pregunta. Estos dos discípulos de Juan Bautista, quien está preso en ese momento, vienen delante de Jesús y le dicen: Maestro, nuestro maestro preso nos ha enviado a ti para hacerte esta pregunta. ¿Eres tú el verdadero Mesías o tendremos que esperar a otro? A lo que Jesús no responde diciendo: sí lo soy. Tampoco responde diciendo: no, no lo soy. Sino que Jesús le dice: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y habéis oído. ¿Qué hemos visto, Señor? ¿Qué hemos oído? Jesús dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo en mí. Amén. Id y hacedle saber a Juan que las señales que él esperaba como el Mesías, yo las estoy cumpliendo a rajatabla. Esos dos discípulos se pierden entre la multitud con la respuesta obtenida de Cristo y van de nuevo a la cárcel a responder a su maestro. Cuando están a lo lejos, ahí Jesús comienza a hablar del ministerio de Juan el Bautista y comienza a decir a la multitud que salieron a ver al desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que salieron a ver a un hombre cubierto con vestiduras delicadas? Dice Jesús: los que así visten, en los palacios de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver ustedes? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque de entre los nacidos de mujer nos ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en la iglesia es más grande que Juan. Cuando ha hablado a la multitud acerca de Juan el Bautista y de su ministerio, ha empezado Jesús a hacer una comparación de ministerios. Y Jesús pone en comparativa su ministerio con el de Juan. Dice Jesús:
¿a qué compararé esta generación? Dice, la comparo a esos muchachos, a esos niños que están en la plaza jugando y unos a otros se matan y se dicen, oye, es que hemos tocado flauta y no habéis bailado, os hemos contado una pena y no habéis llorado. Tú dices, ¿y qué significa eso? Dice Jesús, porque vino Juan Bautista que ni comía ni bebía, y dicen ustedes, demonio tiene que no lo deja comer ni beber. Vengo yo que como y bebo, y en vez de llamarme santo por hacer lo contrario a lo que Juan hacía, de mí decís que soy un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. No sabéis lo que queréis, no sabéis lo que queréis, no sabéis lo que perseguís. Pero no se preocupen, dice Jesús, la sabiduría es justificada por sus frutos. Amén. Ahora Jesús comienza a soltar ayes sobre las ciudades impenitentes, ciudades en las que él había hecho milagros, prodigios, señales, predicado, y aún así no se habían arrepentido. Dice Jesús, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Besaida! ¡Ay de ti, Capernaúm! Porque si en Tiro y en Sidón o en la misma Sodoma, ciudades filisteas y conocidas por su pecado, por su maldad y por sus aberraciones que habían hecho, si en ellas yo hubiera hecho los milagros que he hecho en vosotras, estas tiempo les hubiera faltado que en polvo y ceniza, señal de luto, se hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón. Dice, pero ustedes, y aún así se arrepintieron. Por lo cual, dice Jesús, aquí Jesús corre el velo de la eternidad y nos enseña que en el día del juicio hay distintos tipos de dolor, distintos grados de castigo. Dice, por lo cual será más tolerable el castigo para ellas que para vosotras. Pero a ver, Jesús, ¿qué estás diciendo? Me estás diciendo que hay de ti, Capernaúm, hay de ti, Besaida. Me estás diciendo que a nosotros, ciudades buenas, honradas, decentes, nos estás metiendo en el mismo saco de Tiro y Sidón, ciudades filisteas que han masacrado a nuestro pueblo durante siglos. Nos estás comparando a nosotros con Sodoma, la que tú tuviste que destruir con fuego del cielo por el pecado que estaban cometiendo. Nos estás metiendo a nosotros en el mismo saco que ellos. No solo os estoy metiendo en el mismo saco, os estoy diciendo que si todos fueseis condenados, ellas recibirían menos castigo que vosotros. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Si nosotros no hemos hecho los pecados que han cometido ellos. Ya, pero el barómetro y el rigor que utiliza Jesús a la hora de condenar no es quién ha pecado más o quién ha pecado menos. ¿Sabes el rigor que utiliza Jesús? La luz que la persona tenía del evangelio. La revelación que la persona tenía del conocimiento de la gloriosa palabra de Dios. Por eso tiene que decir, ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, ay de ti, que va a Capernaúm, porque si Tiro y en Sidón o en Sodoma, sí, ciudades peores que vosotras, pero si yo en ella les hubiera dado una oportunidad más, estas se hubieran arrepentido. Sin embargo, les di un mensaje, no decidieron creer, y como yo soy soberano y hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, y nadie me lo puede impedir, habiéndoles dado una oportunidad, era suficiente. No me habéis hecho caso, mando fuego del cielo y os destruyo. Pero sin embargo con vosotros he tenido más paciencia. No habéis tenido un mensaje, habéis tenido profetas, habéis tenido mi persona, mi ministerio durante 3 años y medio, sanando, libertando, predicando. Habéis visto a Dios vestido de carne en medio de vuestras calles, en medio de vuestras plazas, predicando el reino de Dios y trayendo el Espíritu Santo venido del cielo. Y aún así no habéis querido arrepentiros, por lo cual vosotras, aunque no habéis pecado tanto, merecéis mayor condenación, porque habéis visto más luz, más gloria, más revelación, y aún así no habéis querido pedir perdón. Porque háblame de una persona, de una casa, de una familia que ha visto la gloria de Dios. Y te hablaré de una casa, de una persona, de una familia privilegiada, pero también con responsabilidad. Porque el privilegio es la otra cara de la responsabilidad. No solamente somos privilegiados, también somos responsables. ¿Qué estamos haciendo con la luz que estamos viendo de Dios? No hay nada más peligroso que tener un culto de gloria. No hay nada más malo que tener una palabra de Dios ungida, porque esa palabra de Dios confronta, pero esa palabra de Dios, si tú quieres
transforma, pero si no quieres, reprueba. Esa palabra de Dios, si tú quieres, salva, pero si no quieres, condena. Esa palabra de Dios liberta, pero si tú no quieres, esclaviza. Dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. No hay nada peor que tener contacto con la gloria de Dios y no querer cambiar, no querer ser transformado. No hay nada peor. ¿Qué le dice Simeón a María? Le dice: María, este está puesto para levantamiento y caída de muchos en Israel. ¿Cómo para levantamiento y caída? ¿Será para levantamiento solamente? No. Este, Jesús, está puesto para levantamiento y caída de muchos en Israel. ¿Y qué significa eso? El que en él creyere será levantado, pero el que no creyere, el peso de la ira de Dios caerá sobre él. Porque Cristo es la roca en la que podemos afirmar nuestra vida, o es la piedra angular que desecharon los edificadores y puede desmenuzarnos, como dice la gloriosa palabra de Dios. Todo depende de nuestra actitud frente al mensaje. Todo depende de qué estoy haciendo con la luz que viene de Dios. Porque en ocasiones, hermanos, qué malo soy, que la luz que viene de parte de Dios para alumbrar, yo la utilizo para enceguecerme. Y la luz que tenía como intención alumbrarme, la utilizo para llenarme más de tinieblas. Y lo que era bueno lo convierto en malo para mí. Porque no es la luz que ves de Dios, es la luz que ves y obedeces. Esa es la que cambia, esa es la que transforma. La luz que yo decido creer, obedecer, vivir y practicar, eso trae vida de Dios. Ha comenzado Jesús hablando con los discípulos de Juan Bautista. Ha comenzado haciendo una referencia al ministerio de Juan. Ha comparado su ministerio con el de su primo. Ha comenzado a decir estas ayes sobre las ciudades impenitentes. Y ahora Jesús, habiendo hablado con todo el mundo, comienza a hablar con su Padre. Y es el texto que hemos leído, Mateo capítulo 11, versículo 25. Jesús, orando al Padre, dice: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni el Hijo conoce al uno sino el Padre, y aquel a que el Padre se lo quiera dar a revelar. Vengan a mí todos los cansados y trabajados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, tomen confianza, tomen reposo, porque ligera es mi carga y fácil es el yugo de Dios. ¡Gloria a Dios! Y Jesús comienza a hablar y a decir estas palabras que creo que han hecho eco en la eternidad. Venid a mí. La palabra es importante, depende de quien la diga. Es Jesús el que dice: venid a mí. Y óyeme bien, el que dice: venid a mí, que no te confunda verle vestido de carne. Que no te confundas en verle sentado junto al pozo pidiendo a una mujer samaritana un vasico de agua porque tenía sed. Que no te confunda verle dormido en la barca. Que no te confunda verle llorando delante de la tumba de Lázaro. Que no te confunda eso. Ese que va vestido de carne, ese que duerme en la barca, ese que pide agua, ese que parece un ser tan humano como tú y como yo, también es Dios. Y el que está diciendo: venid a mí, es aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquel que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Aquel que cabalga sobre las alas del viento. ¡Aleluya! Aquel que utiliza las nubes como carroza. Aquel que con 3 dedos junta el polvo de toda la tierra y el agua de toda la tierra le ocupa solamente el hueco de su santa y bendita mano. Aquel que es grande, justo, fiel, verdadero, todopoderoso. Aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, que en todos los lugares se encuentra. Ahora extiende una invitación de inmensidades incalculables. Venid a mí, dice Dios. Y Él invita a su presencia: venid a mí. Venid a mí, dice Dios. ¿Y a quién invitas delante de tu presencia? Lo lógico es que una persona tan grande invite a gente de su mismo aporte, de su misma categoría. Jesús no. Venid a mí, los cansados y trabajados.
El único requisito para venir al Calvario es traer pecados. Al Calvario no puedes venir en tus propias obras, en tus propias fuerzas, en tus propios méritos, en tu buena cultura, en que tú eres buen gitano, en que eres buena persona. No. Lo que tienes que traer al Calvario son pecados, son debilidades. Es saber que tú no puedes, pero que con Él sí. Es saber que a ti te faltan las fuerzas, pero que Él tiene fuerzas más que suficientes. Es saber que a ti te falta la inteligencia, pero que Él es soberano y sabio. Es saber que tú no tienes experiencia, pero que Él es el anciano de días. Es declararte en bancarrota. Son los pobres en espíritu. Una humildad que depende de Dios. Declararme en bancarrota espiritual delante de Dios. Y decirle: no tengo, no soy, no valgo. Pero en ti soy, en ti tengo, en ti valgo. Con tu mano todo, sin ella nada, Señor. Venid a mí los cansados y trabajados. Jesús en ese momento está hablando muchas cosas. Nosotros lo hemos encerrado simplemente para la gente con problemas, con tristezas, con enfermedades, y en eso vamos a basar nuestro mensaje hoy. Pero Jesús, cuando dice: vengan a mí los trabajados y cargados, no está hablando de eso. Jesús está diciendo al pueblo que le tiene delante y que le está escuchando: vosotros que estáis cargados por el látigo romano, vosotros que os persiguen para quitaros la vida, vosotros que si no obedecéis a Roma os quieren quitar del medio y eliminar, vosotros que estáis cargados y trabajados por la sociedad, venid a mí y recibid descanso. Cuando Jesús dice: vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, ¿sabes a quién se está refiriendo? A todo aquel hebreo, a todo aquel judío que estaba recibiendo un inquebrantable peso de la ley. Aquellos que habían inventado, fariseos, saduceos, 613 mandamientos y preceptos, que habían añadido a la ley de Dios mandamientos y tradiciones de hombres. Vosotros que estáis intentando cargar con la palabra de Dios y veis que es imposible, os digo: venid a mí, aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestra firmeza, Cristo es nuestra seguridad. Venid a mí aquellos que estáis trabajados y cargados, cualquiera índole que sea, y yo os haré descansar. Señor, pero ¿para qué llamas delante de tu presencia cansados y trabajados? Tan sencillo como hacerles descansar. Y surge la pregunta: ¿por qué nos atiende Dios a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué quiere Él aliviarme a mí de mis problemas? ¿Qué gana Dios con que yo me sienta un poco más feliz y que no esté más triste? ¿Qué gana Él? Porque alguien tan grande quiere ayudar a alguien tan pequeño como yo. No hay lógica. Pero hay alguna explicación bíblica. Libro de Job, capítulo 36, versículo 5. Dice el texto: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Él es grande, pero no menosprecia a nadie, por pequeño que éste sea. Sin embargo, yo, que soy un poco más pequeño que Dios, un poco nomás, utilizo cualquier excusa barata para mirar a mis hermanos por encima del hombro. Utilizo cualquier cosa que me haga creer superior. Utilizo cualquier cosa para creer que merezco un respeto diferente al que tengo al lado, para creer que merezco una influencia mayor que tú, porque yo sí, tú no. Sin embargo, Él es grande, pero no desestima a nadie. Porque la grandeza de Dios no le envanece, la grandeza de Dios le humilla para ayudar al necesitado. Amén. Su grandeza no le aleja, su grandeza le acerca. Y le acerca al más necesitado de todos los hombres. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 31, dice la propia sabiduría: mis delicias son con los hijos de los hombres. Según el apóstol Pablo, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30, la sabiduría de Dios no es otra cosa que Jesucristo. Amén. Dice el apóstol Pablo que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, redención y vida eterna. Libro de Proverbios, capítulo 8, verso 31, la sabiduría personificada, Cristo mismo dice: mis delicias son con los hijos de los hombres.
Mira, no sé si tu delicia es pasar tiempo con Dios, no lo sé, pero algo te puedo asegurar, que la delicia de Dios es pasar tiempo contigo. Y tú lo entiendes, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible esto? Que la delicia de Dios es pasar tiempo conmigo. ¿Cómo se deleita Dios en pasar tiempo conmigo? Un ser pequeño, pecador, finito, lleno de debilidades e imperfecciones. Pues sí, la delicia de Dios es pasar tiempo contigo. Amén. Su deleite para Él, volver a tener un encuentro contigo. Surge la pregunta, ¿y por qué quiere Dios estar conmigo? Y esta pregunta no tiene respuesta fuera de la naturaleza o esencia de Dios. Esta pregunta tiene respuesta en su carácter. ¿Sabes? El apóstol Juan es experto en definir a Dios en pocas palabras. Es experto. Juan es el que dice: Dios es espíritu. Punto. Y él es capaz de definir a Dios en una palabra: Dios es espíritu. Y se queda así de tranquilo. Juan es el único que define a Dios en una palabra y dice: Dios es luz. Ya está, y se queda tranquilo. Es experto en definir a Dios en una palabra. Y cuando se trata de definir a Dios en una palabra, Juan es el que dice: Dios es amor. Y es diferente, ¿eh? Dios no tiene, Dios es. Una cosa es ser, otra cosa es tener. Yo puedo tener dinero, pero no soy dinero. Y como puedo tenerlo, eso implica que yo puedo invertirlo bien o malgastarlo. Implica que lo puedo tener o me lo pueden robar. Implica que puedo tener un descuido y se puede extraviar ese dinero. Pero lo que yo soy, mi carácter, mi esencia, mi personalidad, mi forma de ser, eso nadie me lo puede robar, eso nadie me lo puede trastocar. Es mi identidad, mi idiosincrasia. De la misma manera, Dios no tiene amor, porque si Él tuviera amor, implicaría que alguien ese amor lo pudiera robar, extraviar o deteriorar. Por eso Dios no tiene. Dios es amor para ti. Y Él no se hace la idea de perderte. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Dios te ama no tiene que sentarse en su escritorio y hacer una lista de pros y de contras. Cuando Dios te ama no tiene que calcular si le va a salir rentable o no le va a salir rentable. No, cuando Dios te ama simplemente se está comportando de acuerdo a su naturaleza. Cuando Dios te ama está siendo el mismo, porque Dios es amor. Y Él te ama con un amor eterno, con un amor que no muere, con un amor que no tiene principio de días ni fin de días, con un amor inalterable, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es amor. Ahora la gran pregunta es, vale, Dios me ama, de acuerdo, Dios quiere estar conmigo, vale, Dios quiere darme descanso, correcto, pero una cosa es lo que Dios quiera, otra cosa es lo que Dios puede. Porque cuántas cosas queremos nosotros y sin embargo no podemos. Nos vemos impotentes, incapaces. Tengo el deseo, pero no la fuerza para llevarlo a cabo. Yo quisiera a lo mejor quitarme la hipoteca, no me queda nada, 75.000 euros todavía. Porque él quisiera hacerlo. Pero ¿quién me deja los 75.000 euros? Porque yo no tengo. Una cosa es querer, otra muy distinta es poder. ¿Será que Dios quiere ayudarme, pero le falta el poder, la fuerza y la sabiduría para llevar a cabo lo que Él desea? ¿Se verá Dios impotente e incapaz a la hora de tratar conmigo, de tratar con usted, de ayudarme o de ayudarme? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Recibe esta palabra de Dios. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Todo lo que te confunde, todo lo que te mantiene en estrés, todo lo que te mantiene en tristeza, todo lo que te mantiene confundido, todo lo que te mantiene sin horizonte, sin propósitos, sin metas, sin dirección, no proviene de Dios. Ahora todo lo que te trae paz, descanso, reposo, quietud, calma, sosiego, oh Dios, eso proviene del cielo. Porque Dios no es Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Cuando Dios habla no confunde, cuando Dios habla trae calma. Cuando Dios habla no ministra tinieblas, cuando Dios habla ministra luz. Cuando Dios habla trae descanso, reposo, autoridad, gloria, poder.
transformación, cambio, renuevo. Solo hace Dios cuando habla. Solo hace Dios cuando actúa. Eso lo hace Dios cuando ministra. Dios es un Dios de paz. Eso significa que Dios está altamente capacitado y cualificado para darte paz, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu problema y tu situación. Ahora bien, la paz que Dios te quiere, la paz que Dios me quiere dar, depende mucho del problema que yo tenga. Porque no lo va a hacer Dios de la misma manera. No lo va a hacer Dios de la misma forma. Y aquí vamos a lo que sería la conclusión de este mensaje. Llevo casi 20 minutos, pero quiero compartirte esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Si mis problemas o los tuyos están basados por los problemas, por las tristezas, por las enfermedades, por las pérdidas, por situaciones que todos tenemos que vivir en algún momento, tengo una buena noticia de Dios para ti. Y la buena noticia es que Dios tiene paz para ti. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Sigue diciendo el texto: otra vez os digo, regocijaos. Cuando el Espíritu Santo repite algo, no es repetitivo el Espíritu Santo, Dios no es recalcado, yo sí. Dios no es recalcado. Regocijaos en el Señor siempre. Punto y sigue escribiendo. Otra vez os digo, regocijaos. Cuando Dios repite las cosas, con que yo lo diga una vez es suficiente, pero cuando lo dice dos, abre los ojos, presta atención, que hay una enseñanza de Dios para ti. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué significa eso? Preocupados, turbados. Sino, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo el apóstol Pablo: oye, que es que tu problema lo llevas a esta dinámica, pero no sabías que hay otra alternativa, no sabías que hay otra opción, no sabías que había otra puerta. No estéis preocupados, turbados, afanados, sino alternativa de Dios. Porque siempre se podrán hacer las cosas de dos maneras: a la manera del diablo o a la manera de Dios, a la manera mía o a la manera del Evangelio, a la manera de mis formas de pensamiento, a la manera de mis sentimientos o a la manera de la palabra de Dios. Siempre se podrán hacer las cosas de dos maneras, mal o bien. Todo depende de mi decisión, todo depende de mi actitud, todo depende de cómo yo lo quiera hacer. Por nada estéis afanados, sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Está diciendo el apóstol Pablo: oye, que tu tristeza es el sustituto mundano de descansar en Dios presentándole tus problemas en petición. Se podría hacer de esta manera, pero tú lo haces de esta. Y al hacerlo de esta, tienes unos resultados que no son buenos. Si lo hicieras como Dios quiere, tendrías unos resultados totalmente diferentes. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Está diciendo el apóstol Pablo: tienes que entender que la voluntad de Dios para tu vida no es la tristeza, no es la desdicha, no es el desasosiego, la intranquilidad, el estrés, la depresión. No, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es la paz, el descanso, el sosiego, el reposo, la quietud, la calma, el gozo de Jehová, que se convierta en tu fortaleza. Dios te ha diseñado para el éxito, para el avance, para el crecimiento, para la madurez cristiana, para el desarrollo, en el nombre de Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando tú veas que hay un problema, una enfermedad, una tristeza, una mala economía, una pérdida que amenaza con robarte la paz de Dios, que atemoriza con quitar de tu corazón el gozo de Jehová, no luches con tus fuerzas que te ganan, lucha con tus fuerzas de Dios. Amén. Y esta es la empresa: que no avanza el que corre, avanza el que se arrodilla. En esta empresa la ganancia no viene porque tú y yo tengamos victoria. En esta empresa la ganancia viene por la pérdida. En esta ganancia la vida viene por la muerte. Y el que está de pies es aquel que vive de rodillas. En esta empresa es totalmente diferente.
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y con ruego. Dice algo terrible: acción de gracias. Está diciendo Pablo, cuando le haya presentado a Dios tus problemas, tus situaciones, tus circunstancias, eso que te daña, eso que te hiere, eso que te perjudica, eso de lo que no hablas con nadie porque te da lache, porque te da cosa, cuando tú se lo has presentado a Dios, dale gracias. ¿Pero por qué le voy a dar gracias si todavía no ha hecho nada? Dale gracias. Agradecele de antemano. ¿Sabes qué es eso? Fe. Amén. Confianza. Descanso en él en fe. No ha hecho nada todavía, pero sé que algo va a hacer. Amén. Y sé que si no hace nada y lo permite, es porque detrás de eso Dios tiene una lección para mi vida espiritual. Descanso porque sé que estoy en las manos de aquel que no tropieza cuando camina. Estoy en las manos de aquel que es soberano, aquel que reina, aquel que es justo, aquel que no permitirá a ninguno de sus hijos una lágrima innecesaria, aquel que se preocupa por mí. Versículo 7. Este es el resultado. Parece que el apóstol Pablo está diciendo: si hacéis esto, tendréis un resultado. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, excede a todo conocimiento humano. No hay maestro, pastor, teólogo, erudito que te la pueda explicar. Es una paz inexplicable. Es esa paz que te hace reír cuando tendrías que estar llorando. Es esa paz que proviene del cielo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y sentimientos. Porque bien sabe Dios que en momentos de dolor, en momentos de dificultad, en situaciones límite, cuando estamos contra las cuerdas, pensamos y sentimos cosas que nos dañan, que nos hieren y que nos perjudican. Pues la paz de Dios ha prometido cuidar tu forma de pensar y tu forma de sentir en el mejor lugar de seguridad, dice el texto, en Cristo Jesús. Amén. Si tu tristeza proviene de los problemas de esta vida, no se lo permitas más. Hay una paz de Dios para ti disponible. Y está tan cerca como una oración de fe, una oración de ayuda. Mostrarte humilde y necesitado, y Dios lo hará. Segunda de Corintios 7:6 dice Pablo: Dios que consuela a los humildes. Porque hay que ser humilde para saber pedir ayuda. Para saber pedir ayuda a Dios. Y no intentar tus problemas sobrecargarlos tú mismo. No lo hagas más. Dice la Escritura: echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. Porque él no dejará para siempre caído al justo. Acabo con esto. Hay problemas que nos quitan la paz, pero a un hijo de Dios no le quita la paz solamente los problemas. Ojalá. Pero a un hijo de Dios le roba más la paz el pecado, la apatía, la indiferencia, la frialdad, el desorden, la rebelión, la obstinación, que una enfermedad, que una mala economía, que un problema. He visto a gente enferma, dañada, herida por esta vida, por enfermedades, con lutos. Pero Jesús tiene vida, que gozo, que alegría, que paz tienen. ¿Sabes por qué? Porque esa paz nace de una correcta relación con Dios. Han sido dañados externamente, pero en su corazón están a cuentas con Dios. Y esa paz inquebrantable que nace de una vida que agrada a Dios, no hay demonio, no hay nada que lo pueda arruinar ni destruir, porque ese gozo y esa paz provienen del cielo y no hay nada que pueda cortar ese gozo que proviene de Dios. Solamente lo puede cortar mi pecado. A un hijo de Dios lo amarga más su pecado que la enfermedad. Lo amarga más su frialdad, su indiferencia, su tibieza, que los problemas que pueda tener. Porque dentro de ti ha dejado Dios al Espíritu Santo. Dentro de ti ha instalado Dios una nueva naturaleza. Dice Pedro que somos participantes de la misma naturaleza divina. De él, somos uno con Dios. Lo dice Pablo: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando no piensas como él piensa, cuando no sientes como él siente, cuando no actúas como él actúa, tu vida se siente triste. Tu vida no encuentra propósito, te encuentras vacío.
Y a veces echas la mirada atrás y dices, tengo todo lo que necesito, la casa bien, dinero en el bolso, parece que estoy feliz, no sé por qué estoy triste, no sé por qué no encuentro razón, no sé por qué no encuentro razón de existir. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dentro de ti hay un vacío interno, y ese vacío tiene forma de Dios, y ese vacío solo Dios lo puede llenar. Lo intentarás llenar con lo que quieras, solo Él lo puede llenar, porque solo Dios hace al hombre feliz. Libro de Job, capítulo 22, versículo 21, dice la Escritura: vuelve ahora en amistad con Dios, y entonces tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Hay paz de Dios para ti. Depende del problema que tú tengas. Si tus problemas son los problemas, hay paz de Dios si vienes delante de Él a pedirle ayuda. Si tus problemas es la indiferencia, la apatía, la frialdad, hay paz de Dios si te arrepientes, si arreglas cuentas, si pides perdón. Cierra tus ojos conmigo un minuto, inclina tu rostro y tu corazón delante de Dios y pídele ahora al Espíritu Santo que te dé entendimiento en todas las cosas. Habla con Dios y díselo a Dios: Señor, mi desasosiego, mi intranquilidad vienen de los problemas de esta vida, Señor. Ayúdame a tener paz, a tener gozo, descanso, reposo. Te pido ayuda, Señor. Me declaro en bancarrota. Soy un necesitado de tu gracia. Pero si a lo mejor tienes en casa toda la gente que te hace falta, si a lo mejor echas mano al bolso y gracias a Dios tienes, si a lo mejor estás vistiendo de blanco y parece ser que tenías que estar feliz, contento, agraciado, bienaventurado, feliz y dichoso, pero sin embargo hay un vacío dentro que te come. Sin embargo hay un dolor en tu corazón inexplicable. Necesitas arreglar cuentas con Dios. Estás viviendo a tu manera, y como has sido creado para vivir a su manera, no serás feliz hasta que vivas